Bueno, vamos a continuar hablando de los fenómenos genéticos. Ya en el anterior video hemos visto ya algunos, ¿sí? La herencia del sexo, la pleiotropía, la epistasis, ¿no? Hoy vamos a hablar de la herencia. Algunos libros llaman poligénica, ¿sí? O también llamada multigénica, ¿sí? En todo caso, significa que varios genes tienen que ver con la expresión de una característica. ¿No? Varios genes. Diferente a lo que hablábamos de, por ejemplo, del el pleiotropismo, ¿no? Donde un gen definía la expresión de varias características: color de piel, color de ojos, color de pelo, etc. En este caso hablamos de que varios genes influyen en la expresión de una característica, ¿ya? Entonces, y esto obviamente es un fenómeno bastante frecuente en los seres vivos, ¿no? Ya, en realidad yo creo que son menos, ¿sí? Las características definidas por un solo gen, es mucho más sencillo, por eso es que se conoce más de aquello, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, les decía, la mayoría de las características son multigénicas, hay varios genes que tienen que ver con que se dé una característica biológica, ¿no? Recuerden, característica no solamente quiere decir que si tengo ojos claros, o piel oscura, o piel clara, o pelo rizado, o pelo liso. No, ¿sí? Tenemos 30.000 genes, ¿sí? Y muchos de ellos apuntan a una sola característica, sobre todo en los procesos bioquímicos, ¿no? A ver, este organismo es capaz o no de usar lactosa, ¿no? No depende de un gen, depende de varios genes. Este organismo es capaz de aprovechar la glucosa. Olvídense, estamos hablando de cuántos genes hay, ¿sí? Entonces es la altura, ¿no? Claro, Mendel hemos hablado de altura, o alta o baja, y no había puntos medios. Pero en los humanos es así. No, hay desde muy altos hasta muy bajitos, ¿ya? Incluso influyen aspectos del medio ambiente, la alimentación, el ejercicio, ¿sí? O sea, bien complicado, ¿no? ¿Ya? Un claro ejemplo de esto es el color de piel en los humanos, ¿ya? Color de piel. ¿Sí? Y aquí se ha estudiado que podrían existir 3 genes que tienen que ver con el color de piel. A veces también es sorprendente, ¿no? Toda una gama de colores de piel y solo hay 3 genes involucrados, ¿no? Hay casos muy extremos de que a veces uno no entiende cómo puede ser así. Si bien decían, por ejemplo, una característica, no puede haber un montón de genes. Hay otras veces tanta variedad en la característica o en varias características y están definidas por unos pocos genes. Por ejemplo, la raza en los perros, ¿ya? Hay desde los chihuahuitas, ¿no? Así chiquititos, ¿ya? Hasta los grandaneses, que ya parecen medio caballo, ¿no? Sí, grandes realmente, ¿no? El chihuahuita no es ni el hocico del grandanés, ¿sí? Sin embargo, son de la misma especie. Es decir, obviamente tan complicado, pero podría entrecruzar estas dos razas y tendríamos un producto viable, fértil, ¿no? Ese es un factor importante para definir una especie, ¿no? Que entrecruzamos, ¿sí? Variedades dentro de esa especie y da descendencia fértil, es decir, es capaz de seguir reproduciéndose, ¿no? No como la mula, pero la mula es un híbrido, ¿sí? De la especie del caballo y la especie del burro, ¿no? Como especie, ¿no?
Se entrecruzan, evidentemente da la mula, ¿no? Pero la mula es estéril, o sea, no, la mula no va a tener mulitas, ¿no? Para tener otra mula hay que volver a entrecruzar un caballo, la especie de caballo con la especie de burro, ¿no? Y por eso es que las mulas, que tienen unas características anatómicas muy importantes, sobre todo en el sentido de trabajo, ¿no? ¿Ya? Son caras, ¿no? Son muy caras, ¿ya? Tanto que incluso algunas valen mucho más que un caballo fino, ¿no? Porque son ejemplares que no son difíciles, no son muy fáciles de obtener, ¿no? ¿Ya? Bueno, pues, los perros decían, ¿no? Los perros, tanta variedad de perros, ¿ya? Y son 9 genes nada más que hacen la diferencia, la expresión de esos 9 genes, la diferencia de una raza y otra. Nada más, 9. No puedes decir, pucha, pero esto parece incluso de... Bueno, los estudios de Darwin, no sé si han visto alguna vez el estudio de las especies, ¿no? Casi lo cuelgan a Darwin por haber publicado el origen de las especies. Se salvó porque era una persona muy prominente, es decir, muy valiosa en su sociedad, ¿no? Por eso no lo mataron, ¿no? Muchos de esos trabajos se basó en lo que observó en los pinzones. Los pinzones son los gorrioncitos que llamamos nosotros, ¿ya? Y él observó las variedades que había en las Islas Galápagos, ¿no? ¿Ya? Y es muy parecidas, ¿no? O sea, realmente muy parecidas al ojo común y silvestre nuestro. Podríamos decir, todos eran igualitos, ¿no? No, él no. E incluso determinó que eran de diferentes especies, bueno, por todo lo que todo lo que él explicó, ¿no? Si alguien se dedica a eso de evolución, etcétera, ya, genética evolutiva, ¿no? Muy interesante, ¿no? Pero es parecido, pero son de diferentes especies, ¿no? Es decir, no se entrecruzan entre ellos, ya, por factores, normalmente en esos casos son factores climáticos, factores de temporada de puesta de huevos, etcétera, ¿no? Es decir, pero estos dos viven ahí mismo, pero ¿por qué no se entrecruzan? ¿Dónde han parecido? Es que no coinciden, ¿sí? En los lugares de alimentación, unos viven en la pradera, otros viven en los árboles, entonces no, más difícil que se entrecrucen. O, no sé, sus ciclos de reproducción son de diferente estación, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que ver, ¿no? En cambio, los perros nos los ve tan diferentes, podría decir, no, son diferentes especies, no, son la misma, ¿no? Y son solamente el juego de 9 genes en su expresión, ¿ya? Entonces aquí en el color de piel hay 3 genes codominantes, o también llamado, van a tener mucho ojo con los términos en los libros, ¿ya? Yo de lo que me acuerdo les puedo ir mencionando, ¿sí? Se llama codominancia, el fenómeno en que los dos se expresan, o dominancia incompleta, ¿no? Es decir, ninguno llega a expresarse absolutamente sobre el otro, bueno, como quieran ver, codominancia o dominancia incompleta. Esa es la característica de estos 3 genes, ¿ya? Entonces supongamos un varón, ¿no? Que tiene esta distribución, ¿sí? De los 3 genes, ¿no? ¿Ya? No vamos a decir el negro domina al blanco ni el blanco al negro, son codominantes, ¿ya? Este es, por ejemplo, ¿no? La distribución de esos genes, un dominante, un recesivo o un codominante, como quieran llamar. Y vamos a pensar que la pareja es igual, ¿ya? Para no complicarlo mucho, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando estos alelos se separan, ¿no? Perdón, sí, estos alelos se separan. Digamos que estos 3 van juntos y estos otros 3 van juntos. Entonces, ¿qué yo tengo acá? Tengo esta posibilidad, ¿no es cierto? Con esta posibilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué me puede dar de esto? ¿Sí? Me puede dar, evidentemente, necesito esto. Ay, perdón. Espero no estarme equivocando. ¿Sí?
computador, ¿no? ¿Ya? O esto. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a entender que esto es muy blanco, ¿no ve? Muy blanco. Y esto es muy negro. ¿Sí? Desde la persona de la piel muy clara hasta la persona de piel muy oscura. ¿Sí? Y toda una gama de posibles intermedios, ¿no es cierto? Aquí no veo. ¿Ya? En el libro está este ejemplo, pero está en una tabla muy grande, si quieren se los muestro. Acá, ¿no? ¿Ya? Esta es la tablita. ¿Sí? Esta. ¿Ya? Ustedes véanla, analícenla, pero es básicamente lo que les estoy simplificando en la explicación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que en estos, se dan cuenta, esto negro, esto blanco con negros, me va a dar exactamente las posibles combinaciones aquí. O sea, esto es igual. ¿Ya? Pero en este igual, ¿qué puedo tener? Puedo tener que hayan, por ejemplo, dos blancos con este negro, ¿no? O así, ¿no? O así, ¿no? Que son los intermedios entre este y este. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, tengo toda la posible distribución de tonos de piel, desde muy blanco hasta muy oscuro. ¿Vamos? Entonces, un claro ejemplo de la codominancia en varios genes que expresan a una sola característica. Algo similar sucede con el color de ojos. ¿Ya? El color de ojos, cuando hagamos el repaso, no está en este libro. De otro libro voy a sacar la tablita o la figura y vamos a ver que el color de ojos depende de dos capas que hay en los ojos con coloración o sin coloración. ¿Ya? Entonces la posible combinación de expresión de esas dos capas es que podemos tener a los ojos de color negro, ¿no es cierto? Café oscuro, café claro, más claro, ojos claros, dentro de ojos claros, ojos muy celestes, menos celestes, más verdes, menos verdes, etc. ¿Ya? Pero son básicamente dos genes, dos juegos de genes que tienen que ver con la expresión de una sola característica, ¿ya? Que en este caso el color de ojos. ¿Vamos? Bueno. Aquí hay un subtítulo, está en el texto, por eso lo pongo, ¿ya? Que hablan de los genes dominantes, pero que son defectuosos, ¿no? Esto poco en contradicción a lo que hemos estado como bioquímicos hablando de dominancia y recesividad, ¿no es cierto? Porque habíamos dicho, cuando hablábamos de Mendel y hablamos mucho de la genética humana en sentido de características observables, color de ojos, color de piel, tipo de pelo, ¿no? Decía, yo no puedo decir el dominante está bien porque es rizado, ¿no? Y lacio, no, el dominante es rizado, sí. El dominante es rizado, está bien, ¿no? ¿Sí? Y el lacio está mal porque es recesivo, ¿no? O sea, no puede decir una persona, oye, vos de pelo lacio estás defectuoso, ¿no? Eso no está discriminativo, ¿sí? Ahí no puedo hablar de eso, ¿no? ¿Ya? O piel clara, piel oscura, tampoco puedo hablar de eso, es decir, no puedo decir es normal, anormal, es sano, enfermo, etcétera, ¿no? ¿Ya? Pero les decía, en términos bioquímicos, sobre todo cuando hablamos de enzimas, ¿no? Decíamos, la dominante es la que se expresa, es decir, la que está bien, la que está funcionando, la que cumple su función de que hacer que dos reactivos se conviertan en productos. Bueno, pues hay que viceversa puede funcionar, ¿ya? Pero, y ahí yo digo, el recesivo está mal, está funcionando mal, por eso no se expresa, ¿sí? Entonces esto va un poco en contra de ese concepto que habíamos hablado, ¿no? ¿Cómo puede haber un gen dominante defectuoso? ¿Sí?
Y aquí este se ha descrito en una enfermedad que se llama la enfermedad de Huntington. ¿Ya? Enfermedad de Huntington. Un apellido bastante, no digamos común, pero conocido en Estados Unidos, ¿no? Huntington. ¿Ya? Y dice que en esta enfermedad, enfermedad de Huntington, que es una degeneración del sistema nervioso, ¿sí? Habría la expresión de un gen, ¿sí? El gen defectuoso, provoca una proteína defectuosa, ¿sí? Que influye en la proteína normal. ¿Cómo explican esto? Explican que cuando hay esta proteína, ¿sí? Esta proteína impide que se forme un complejo proteico adecuadamente. Se molesta al producto final. ¿Ya? Molesta, no deje que se ensamble ese producto final, que es el que hace que el sistema nervioso funcione adecuadamente. ¿Sí? ¿Ya? Lo que es interesante, esta proteína se llama la proteína huntingtonina. ¿Ya? La huntingtonina. Lo que es interesante es que no se sabe la función del gen normal. ¿Sí? ¿Bueno? Ahora, lo interesante es que esta enfermedad es heredable, ¿no? Si el padre tiene el gen defectuoso, hay una posibilidad de que el hijo también, ¿no? Adquiera esa enfermedad. ¿Ya? Porque si se expresa, por eso se llama dominante, ¿no? Si se expresa, falla. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, porque normalmente el dominante, si no se expresa, vemos el efecto del recesivo, ¿no? Y ahí sí hablamos de que hay una normalidad, hay una enfermedad, lo que quieran. ¿Ya? En cambio aquí cuando el dominante es el que se expresa, ¿no ven? ¿Sí? Se produce la enfermedad. ¿Ya? Entonces un poco que nos saca del contexto general de que estuvimos hablando de dominante y recesivo. ¿Ya? Bueno, pero para que lo tengan presente. ¿Ya? Hay algunas representaciones y de repente por ahí todavía algún fenómeno genético que, sobre todo la parte de representaciones, que no las vamos a ver ahora, vamos a verlas en el repaso porque, bueno, hacer la gráfica de eso es bastante complicado, ¿no? Entonces cuando hagamos el repaso directamente de la gráfica del libro o si es posible ayudar a esto con algún otro texto, pues lo voy a hacer, ¿ya? No es que no lo vamos a ver, sino que lo vamos a dejar para cuando hagamos el repaso, ¿ya? Entonces ahora vamos a entrar a las anormalidades en el número de cromosomas, ¿ya? Anormalidades en número de cromosomas. También llamado alteraciones genéticas por el número de cromosomas. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hablar de dos fenómenos muy importantes. La poliploidía y la aneuploidía. Aneuploidía. Entonces vamos a pintar aquí. Poliploidía. Ploide que así juego. ¿Ya? Juego. Entonces poliploidía podríamos decir de alteración en el número
de juegos de cromosomas. ¿Sí? Número de juegos. Normalmente los seres vivos somos diploides. ¿Sí? Diploide. Lo normal, lo usual, como quieran llamar. Es decir, tenemos dos juegos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un juego lo heredamos del padre y otro juego lo heredamos de la madre. Y entre esos juegos hay homología. No son idénticos, pero son homólogos. ¿Ya? Entonces, por eso lo usual es ser diploide, ¿no? La célula normal, digamos. ¿Sí? Normal. ¿Ya? Pero hay algunas células que son haploides. ¿Listo? Haploide. Es decir, ahora que hay, creo que alguna vez ya les dije, no sé en qué momento, pero hay un error en concepto etimológico de la palabra, ¿no? El prefijo a, ¿sí? Quiere decir mitad, ¿no? Entonces, uno va a decir, aquí hay la mitad de un juego, ¿sí? O sea, la mitad del juego paterno o la mitad del juego materno. No, no es así. Se refiere a la mitad del diploide. Bueno, mitad del diploide. Bueno, está mal, ¿no? Está mal. Debían haberle puesto monoploide y ahí nos evitábamos hacer interpretaciones, ¿ya? Entonces se refiere a que estamos hablando de la mitad del diploide, no de la mitad del juego, ¿ya? Entonces en este caso tiene un juego de cromosomas, ¿sí? Un juego. Ahora, ¿qué es lo usual? Esto usualmente se presenta en los gametos. El espermatozoide tiene la mitad, pero tiene un juego de cromosomas respecto a la célula normal. Ahora ustedes dirán, ¿el paterno o el materno? Si no me responden, ¿no? Ni paterno ni materno, ¿no? La recombinación de ambos. Recuerden, cuando se está produciendo el gameto, hay una etapa crucial en la meiosis, que es la profase 1, donde se produce uno de los fenómenos biológicos más importantes, el entrecruzamiento, la recombinación. ¿Ya? Alelos paternos se intercambian con maternos en todos los cromosomas. ¿No ven? Y de ahí salen las diferentes combinaciones que pueden ser casi infinitas. ¿No ven? ¿Ya? No hay, sí, probabilísticamente es casi imposible que dos gametos, a pesar que los varones habíamos dicho, ¿no? Pero podamos producir millones de millones que sean igualitos. ¿Ya? Siempre hay algo diferente, ¿no? Su combinación. ¿Vamos? Entonces a eso se refiere la haploidía y la diploidía. ¿Ya? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos poliploidía? ¿Sí? Estamos hablando de que una célula, un organismo, ¿sí? Pueda tener no ni uno ni dos, sino más juegos de cromosomas. ¿Ya? Y obviamente 1, 2, normalmente es que hayan 4, 8 juegos de cromosomas. ¿Ya? Es decir, el número par de ahí en adelante, ¿no? Porque cuando se duplica un diploide, pues da 4, ¿no? Es medio rara la duplicación de un haploide, ¿no? ¿Ya? Entonces la duplicación del diploide, ¿no? 4, 8, etc. ¿Ya? Ahora, hay una cosa, ¿no? La mayoría de los animales, ¿sí? No son compatibles con las poliploidías, ¿sí? No, son inviables. Es decir, no hay producto, ¿sí? No hay producto. Este ser vivo no continúa, ¿ya? No es posible la vida de este ser vivo si es del reino animal. En cambio, interesantemente, en los vegetales sí. ¿Sí? Es posible, es viable. ¿Ya? E incluso hay vegetales muy productivos, maíz, trigo, etcétera,
que son poliploides, ¿ya? Es decir, como que si su genética se hubiese visto reforzada, mejorada por la presencia de varios juegos de esos cromosomas. ¿Sí? Son más productivos, más resistentes, más grandes, qué sé yo. ¿Ya? Y los vegetales, o sea, es un fenómeno relativamente normal. ¿Sí? Sobre todo esto se presenta cuando se hace cultivo de vegetales in vitro, en laboratorio. No sé si alguna vez han visto una foto o algún programa, donde a partir de una plantita, ¿no? A ver, yo tengo una orquídea, ¿no? O un tulipán, ¿no? Súper valioso, ¿no? Hay tulipanes cuya papita, ¿sí? Valen varios miles de dólares, ¿no? Una papita así como del gladiolo, ¿no? Gladiolo con la flor roja, etcétera, blanca, sus papitas, ¿no? De ahí sale el gladiolo, como si fuera papa sembramos, ahí sale, ¿ya? Son valiosísimos por lo raro, ¿no? Es decir, la combinación de colores, qué sé yo, valen muchos miles de dólares. Entonces, simplemente, o una orquídea, ¿no? Unas orquídeas, a pesar de que son muy abundantes las variedades de orquídeas, pero hay orquídeas muy, muy, muy raras, ¿ya? Que también tienen precios altísimos, ¿no? Entonces hay empresas incluso bien constituidas, en el exterior sobre todo, donde se dedican a la proliferación in vitro, ¿no? Es decir, inicialmente in vitro. Es decir, de una plantita, si yo tuviera que esperar que esa le ponga su papita, después de esa papita me den 5 papitas y desde las 5 papitas 25 papitas, me puedo pasar la vida esperando tener una cantidad que me signifique económicamente algo, ¿no? Pero se puede acudir al cultivo in vitro, es decir, hay técnicas en biología vegetal de las cuales se pueden extraer partes de la planta, ¿sí? Se llaman explantos, claro, en condiciones de desinfección, de esterilidad prácticamente absoluta, ¿ya? Y yo puedo cultivar esos pedacitos de planta, de hoja, de raíz, de tallo, incluso de pétalos, etcétera. Las puedo cultivar en el laboratorio, ¿ya? En un medio de cultivo adecuado, que es muy complejo, tiene un montón de componentes, ¿ya? Y lo más complicado, hormonas, ya les había dicho, ¿no? Sistema hormonal vegetal es para volverse loco, ¿sí? Entonces hay que ir testeando diferentes tipos de hormonas, básicamente son 2, las auxinas y las citoquininas, ya alguna vez si incursionan en ese campo se van a apasionar, es muy bonito, ¿sí? Las auxinas, las citoquininas, que además, como pueden estar en forma individual, también pueden estar en diferentes combinaciones, y hay que encontrar la combinación y la concentración de hormona adecuada para que, por ejemplo, de esa hoja de la plantita que yo he sacado con mucho cuidado, etcétera, pueda obtener de ese pedacito de hoja tallo, raíz, y proliferar en laboratorio, ¿no? Es decir, imagínense de un pedacito de hoja, ¿no? Una plantita, de esa plantita yo la pedaceo otra vez, más, o sea, no vamos a ir en días, ¿no? Meses, de repente algún par de años, pueda tener una gran cantidad de clones, ¿no? Porque son clones, ¿ya? Son idénticos al original, ¿no? Es más, las plantas lo hacen espontáneamente, ¿no? Nos sorprendemos de hablar de clonación de animales, clonación humana, etcétera. Y lo que hacen las plantas en varios casos, por las rosas, los geranios, donde, regálame un gajito de tu rosa, ¿no? Tan, cortamos, cuidando hay que dejar una yema, ¿no? Cortamos, colocamos a veces algunas en agua por unos días hasta que empieza a brotar la raíz, o algunos casos como el geranio, bueno, directo en la tierra, ¿no? O la yuca igual, la yuca. Del palo sale otra yuca, ¿no? Es clon. ¿Y qué he usado? Nada. Agua, tierra, ¿no? Muchas nos sorprendemos, no, porque es tan sencillo que se viene haciendo desde cuándo, ¿no? Solo Dios sabe.
¿ya? Pero sí nos sorprendería de sacarle el dedo a una persona, ¿no? ¿Sí? Y ponerle en algo, en medio de cultivo, ¿no? Y después de varios pasos, qué sé yo, tenga un clon de esa persona. Ahí sí, no, oh, qué barbaridad. Pero la planta está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? ¿Ya? Y ahí sí no decimos nada, ¿no? Sin embargo, en ese proceso, sobre todo de cultivo in vitro, las plantas suelen hacer células con varios juegos de cromosomas, ¿ya? Y significa su muerte, no, pues no funcionaría todo lo que estoy queriendo hacer, ¿no? ¿Ya? No, más bien le puede significar una ventaja, ¿ya? Entonces los vegetales son muy resistentes a la poliploidía. Es más, incluso puedo obtener yo plantas haploides. Con esta técnica de cultivo in vitro de plantas, ¿sí? Se puede empezar no de hoja, tallo, qué sé yo, raíz, ¿no? O flor. Se puede empezar incluso de polen, ¿ya? Por escameto, ¿no? Haploide. Ya puedo empezar de ahí. Y se obtienen plantas viables, ¿no? En cambio, en animales que yo sepa, por lo menos nunca he oído de una excepción, son inviables. A veces hay algunos tejidos en los que la proliferación celular es tan rápida, tan grande, tan urgente, entre comillas, ¿no? Que en alguna etapa alguna célula puede presentar poliploidía, ¿ya? Pero es transitoria. Después, cuando ya se normaliza aquello, encontramos el número de cromosomas normal. Eso sucede, por ejemplo, en hígados, ¿ya? Cuando hay una lesión hepática, o ya sea física o química, el hígado trata de reponerse rápidamente y se acelera demasiado en su proliferación celular y se pueden generar algunas células con poliploidía, ¿ya? Pero eso, repito, son transitorias, ¿sí? Bueno, entonces esto no vamos a ver nada porque no hay ningún ser humano que pueda presentar una poliploidía, estamos hablando principalmente de humanos, ¿no? Sí, el otro fenómeno, ¿sí? La aneuploidía. Un ratito voy a borrar la pizarra. La aneuploidía. ¿Ya? Aneuploidía. Aquí tenemos dos prefijos juntos, ¿no? Eu, que quiere decir normal, ¿sí? Y antinormal, ¿ya? Aneuploidía. Entonces, no normal, así lo llamaremos, ¿ya? No normal. Pero no normal, ¿sí? En que pueda haber una variación en el número de un par de cromosomas, ¿ya? O una alteración en el número de cromosomas en un par, ¿sí? Es decir, en vez de haber dos, ¿no? En vez de haber dos, que es lo normal, pues si acaso alguien se olvide que es un par, ¿sí? ¿Ya? Dos, pues pueda presentar un cromosoma, o pueda presentar tres cromosomas, ¿ya? Hay algunos casos de incluso más, pero bueno, no vamos a complicar. Ahí, ¿ya? O sea, o hay un cromosoma de más, o hay un cromosoma de menos, ¿sí? En este caso, esto se llama monosomía. Monosomía, y esto se llama trisomía, ¿ya? Que es muy claro, ¿no? Mono quiere decir uno y trisomía quiere decir tres, ¿no? Entonces hay trisomías o hay monosomías. ¿En cuál par? Puede ser en cualquiera, ¿sí? El 1, el 2, el 3, el 4. Incluso sexual, o X o Y, ¿ya? Pero, hay un pero, es decir, la mayoría de estas aneuploidías son letales. Vale decir, por ejemplo, si hay un cromosoma de menos en el par 1, listo, no es viable, ¿ya? O hay 3 en vez de 2, igual, listo, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? Puede haber fecundación, ¿no? El óvulo, el espermatozoide,
puede haber la formación de la primera célula, el cigoto, de repente una cierta proliferación celular, pero después se pierde, es decir, se vuelve inviable, ¿no? Muchos de esos casos ni se dan cuenta la persona, la madre, ¿no? Se produce, cuando debía ser su menstruación, pues se pierde el producto, ¿no? En vez de implantarse en el útero, pues sale como un óvulo no fecundado, ¿no? Normal, una menstruación normal, ¿no? O a veces se salta, digamos, la primera menstruación, pero a los 2-3 meses se pierde, ¿no? Aborto espontáneo, ¿ya? A veces la madre, bueno, a menos que sea muy regular en sus ciclos y diga, me he saltado un mes, ¿no? Sí, pero a veces ni se dan cuenta, ¿no? Pero, o sea, son inviables, ese producto no nace, no nace, ¿ya? Se pierden las primeras etapas de la formación. Solo hay algunas excepciones, ¿ya? Solo algunas excepciones, sobre todo en las trisomías, ¿ya? Y en las monosomías es mucho más raro, ¿sí? Mucho más raro, ¿ya? Sí, vamos a hablar de algunos casos de eso, ¿no? Vamos a hablar un poco de los casos, porque no estamos estudiando medicina, ¿sí? No vamos a decir, a ver, el síndrome de Turner, en el síndrome de Turner, las características, ¿no? Eso sí, médico lo tiene que saber porque de repente va a ser un médico genetista o va a encontrar poblaciones, ¿no? Donde se presenten estos casos y tenga que saber por la clínica, por el aspecto, qué sé yo, por las manifestaciones físicas o incluso mentales, darse cuenta de qué síndrome está hablando, ¿ya? Nosotros obviamente debemos conocer, ¿ya? Pero lo que sí tenemos que saber es por qué se dan, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar ahorita, ¿ya? ¿Por qué se producen estas monosomías o trisomías? Fíjense, cuando habíamos hablado de la meiosis, ¿sí? Vamos a hacer un recordatorio breve, ¿no? Decíamos, tenemos una célula, ¿no? Normal, ¿ya? Una célula sexual, ¿no? Digamos, bueno, cualquier célula. Una célula, cualquier célula, perdón, una célula sexual, que va a ser meiosis, ¿sí? Va a ser meiosis, ¿ya? Entonces, supongamos, decíamos, haremos con un solo par, ¿ya? Entonces, haremos con dos mejor, si no se va a entender, ¿sí? Digamos el par 1, ya lo vamos a hacer más grande, y el par 2 más chiquito. Ese es ¿sí? Paternos, grande, chiquito, materno, grande, chiquito, ¿ya? Recuerden, lo pinto afuera porque eso no lo veo, me estoy figurando, ¿ya? Cuando hace fase S, ¿no? Para entrar en meiosis, ¿qué sale de acá? Sale, decíamos, una célula como si no hubiera pasado nada, pero sí le ha pasado mucho ahí adentro, ¿no? ¿Qué ha hecho? Ha duplicado su contenido genético, su carga genética, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se divida tiene que distribuirla equitativamente, ¿no? Cuando es mitosis, ¿sí? Distribuye un juego a cada uno, ¿no? ¿Ya? Normal, sale todo. Cuando es meiosis, hay un fenómeno previo, la recombinación, ¿ya? Entonces ya, vamos a suponer esto entra en meiosis, para que quede claro. ¿Y qué pasa allí? Pasa que en esta célula, recuerden, se juntan iguales, ¿no? Y con homólogos, ¿ya? Homólogos, ¿no? Así, ¿ya? Y luego de la recombinación, que hemos visto que es lo que produce la variabilidad genética, ¿ya? Esto sucede en esta etapa tan importante, ¿no? La probase 1, ¿ya? Y después de esto, ¿qué salía? Salía, por ejemplo, es mi verde, mi marcador verde. Un ratito voy a buscar mi marcador. No voy a usar el verde porque no se va a notar, ¿ya? Resultaba que ahora ya no hay, después de esta recombinación, juego paterno, juego materno, ¿no? Decíamos, ahora todo es
híbrido. Híbrido. ¿Ya? Bien. Es decir, no podríamos ahora reconocer como que esto vino del papá, ¿no? Y esto de la mamá. Claro, hay técnicas de biología molecular, ¿no? Que nos puede decir, sí, este tiene el alelo paterno y el materno, ¿no? Ya, pues es un análisis genético muy fino, ¿no? Pero en general, ¿no? Es una recombinación de los alelos paternos con los alelos maternos. ¿Ya? Bueno, eso es para que recuerden, ¿no? Voy a representar la etapa de la metafase, ¿no? ¿Ya? Ahí, ¿no? Para no tener que hacer un pasito más, ¿ya? Esta es la metafase, ¿no? Uno también, ¿ya? Y luego entré en anafase, ¿sí? Anafase. Esto lo voy a pintar un poquito más grande para que representen esto. Aquí hay cuatro cromátides, ¿sí? Debían separarse dos arriba, dos abajo, ¿eh? Y este igual, dos arriba, dos abajo. Pero supongamos que aquí hay un error, 1, 2, 3, y aquí hay uno. Esta se fue bien y esta también se fue bien, no hay problema. ¿Ya? Hay un error en la repartición de cromátides en el par grande, ¿sí? Entonces tengo 3 a un lado y 1 al otro. ¿Vamos? Y esto sigue avanzando, ¿no? Sigue avanzando, ¿para qué? Para que supongamos, aquí no. ¿Sí? Supongamos después que ha sucedido la telofase, ¿ya? Telofase y citocinesis, es decir, la separación física, ¿no? Pueda tener dos células, ¿sí? Esta y esta. Esta tiene, a ver, vamos a representar aquí nomás, 1, 2, 3 y 2, ¿no? Y esta tiene 1 y 2. ¿Bien? ¿Está bien? 1 y 2. ¿Ya? Ahora recuerden, esto va a sufrir otra vez otra mitosis, pero sin hacer fase S. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Vamos a llegar a este punto, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde están 1, 2, 3, 1, 2. ¿Sí? Este igual, ¿no? 1 y 1, 2. ¿Ya? Cada una de estas se divide, se separa, ¿no ve? Y esta célula va a tener una... Ay, perdón. Ya saben que esto es en vivo, así que no... Todos los errores son en vivo. ¿Ya? ¿Ve? ¿Qué va a pasar? Fíjense. Aquí voy a tener una célula, otra. Aquí voy a tener una célula, otra. ¿Ya? ¿Qué ha pasado acá? Esto se va a dividir. 2 a un lado, 1 al otro. ¿Lo ve? 2 a un lado, 1 al otro. Oye. Perdón. ¿Sí? Aquí, ¿no? 1 al otro. ¿Ya? Y el otro 1 y 1, ¿no? Aquí no tengo ninguno, ¿sí? Bueno, 1, 1, ¿sí? Y al otro lado ninguno y 1. ¿Sí? ¿Cuáles son normal? Esta, ¿no ve? Normal. Y esta también es normal. ¿Sí? A esta le falta un cromosoma, menos un cromosoma. Y a esta le sobra un cromosoma, más un cromosoma. ¿Lo ve? Aquí debe haber 1 y 1. ¿Sí? Un grande, un chiquito. ¿Sí? Está bien, un grande y un chiquito. Un grande y un chiquito. Y a este le falta el grande. Pero tiene el chiquito. Ahora, ¿estos qué son? Un gameto. Un gameto. ¿Ya?
Ahora, supongamos que se produce la fecundación, es decir, esta célula, supongamos que es un óvulo, se encuentra, ¿no es cierto?, con su pareja, ¿sí? O se encuentran con su pareja, digamos, el espermatozoide, ¿no? Que está usualmente, no estoy siendo discriminatorio, por favor, usualmente, si ha llegado a fecundar, es que ese espermatozoide está bien, ¿eh? No se olviden, supuestamente, cada uno de nosotros somos producto de un buen óvulo de la mamá, ya les dije alguna vez, la mujer aporta calidad, ¿no? Y el mejor espermatozoide del papá, de los millones, con esa lucha de espermatozoides que hay en todo el viaje que hacen, no solo con las adversidades del entorno, sino entre ellos, se ha demostrado aquello, se matan entre ellos, ¿sí? Somos el mejor, el que mejor. Entonces se supone, ¿no? Se supone, aunque no es absolutamente, no es absoluto, hay fallas también en los espermatozoides, ya, pero con menos probabilidad que en las mujeres, porque recuerden, el óvulo de las mujeres está guardado muchos años. Ese óvulo empezó a hacer meiosis cuando la mujercita se estaba gestando, no está gestando, se estaba gestando en el vientre de su mamá. Nace ya con los óvulos en profase 1 y después de unos 10, 11, 12 años empieza a producir un óvulo, o sea, una célula sexual termina, produce un óvulo y 3 cuerpos lúteos, ¿ya? Entonces, ese óvulo puede estar guardado desde unos 13 años, ¿no?, hasta unos 40 años, 45 años. Entonces, eso es lo que hace que generalmente, no absolutamente, los óvulos sean el problema, ¿no? Mayor la mujer, más probabilidad de alguna falla genética, ¿no? Bueno, ya. Entonces encuentran su parcito, ¿no? Su parcito, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar, ¿no?, que esta célula que se forma, el cigoto, recuerden, estos van a ser, ¿se ve? Ah, ya no se ve, ya. Bueno. Vamos a mover un poquito. ¿No? Ahí está. Estas células, ¿no es cierto?, el cigoto que se va a formar, ¿sí? 1, 2, 3, 4. ¿Qué va a tener? 2 grandes más un grande, 3 grandes. ¿Vale? 3 grandes. 1, 2, 3. Y chiquitos normal, ¿no? Un chiquito, otro chiquito. ¿Sí? Aquí, normal. 2 grandes, 2 chiquitos. Normal. 2 grandes, 2 chiquitos. Un grande y los 2 chiquitos. ¿No ve? Entonces, ¿yo qué digo acá? ¿Sí? Si fuese el caso que este óvulo se encuentre con este espermatozoide, voy a tener una trisomía en uno de los pares. El otro está bien. Y eso es lo que sucede igual en las células, en caso de los casos que vamos a ver humanos. ¿Sí? A excepción del que está haciendo el que está presentando, pero la monosomía o la trisomía, el resto está bien. ¿Sí? ¿Ya? Está bien. Claro, porque imagínense, si una falla se aguanta en algunos casos, ¿no?, ya 2, no, pues ya ni 3, ¿no ven? ¿Ya? Se puede, o sea, soporta una falla, bueno, con sus problemas, obviamente, ¿no? Más o menos problemas. ¿Ya? Pero ya 2, 3 fallas ya no. Entonces, aquí vamos a ver una trisomía. ¿Sí? Una trisomía. ¿No ven? Trisomía. ¿Ya? Esa persona en todas sus células, porque de aquí va a salir todas las células de esa persona, ¿no? Ya va a presentar en todas sus células trisomía. ¿Sí? Este es normal. Este, si fuese el caso, también va a ser un producto normal. ¿Ya? Y aquí vamos a ver una monosomía.
¿sí? Le falta uno. Es por eso que se produce. ¿Ya? Ahora, una aclaración. Aquí hemos representado la fallita en la anafase 1. Es el momento de la disyunción. Debe ser 2 a un lado, 2 al otro, ¿no? Puede ser en la profase, en la anafase 1. Pero también podría ser en la anafase 2. Pasaron los dos bien, pero al distribuirse 1-1, pues una célula se lleva a los dos y al otro la deja con uno, ¿no? Entonces las fallas o las causas de las monosomías o trisomías son una falla en la anafase 1 o en la anafase 2. ¿Sí? Bueno, siguiente video vamos a hablar más de ya un poco de las características, dónde se dan estas fallas, en qué pares de cromosomas, etc. ¿Ya? Pero lo importante es que conozcamos, repito, la causa de estas monosomías, ¿sí? De estas trisomías. ¿Ya? Bueno, ahí vamos a quedar.